pasamos a las noticias económicas hoy de la mano de nuestro periodista Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá. Lo mismo le digo y comencemos en Cuba porque el gobierno ya pone en marcha un incremento que había anunciado sobre el combustible. Y que en su momento lo estuvimos discutiendo, este incremento enfocado para los precios minoristas de los combustibles que iniciará este viernes 1 de marzo con una alza de más del 400%. En la cotidianidad eso se traduce a que la gasolina regular pasará de los 0,21 centavos de dólar a 1,1 dólares aproximadamente. O podemos poner otro ejemplo, cuando alguien desee llenar el tanque de 40 litros deberá pagar 44 dólares, cuando el salario promedio estatal apenas supera los 35 dólares al cambio oficial. Estos son datos del día de hoy. Recordar que estos cambios hacen parte del plan de ajuste del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que pretende sacar al país de la profunda crisis económica, pero también se vendrán otros incrementos como el alza en las tarifas del agua, electricidad y el transporte interprovincial. Cambios que llegan luego de 3 semanas de que el presidente de Cuba destituyera al ministro de Economía en medio de la crisis de combustible, cuando en ese momento se anunció que el incremento subiría entonces más del 500% y ahí se hizo una pausa, pero hoy ya es oficial con este nuevo incremento. Y pasamos ahora a Argentina, donde continúan los paros. Esta vez se trata del sector aeronáutico y por ello se cancelaron cientos de vuelos hoy. Y este es un escenario que nace de una huelga convocada por la Asociación del Personal Aeronáutico, más conocida como APA, y que ya ha provocado la cancelación de 331 vuelos, ha afectado a 24.000 viajeros y por lo menos 3.000 de ellos para vuelos regionales y otros 3.000 para internacionales. Como principal punto, el sindicato APA y otros 2 más del sector alegan que no están de acuerdo con la recompensación salarial del gobierno. Vamos a escuchar. Luego de haber asistido los 3 sindicatos a la Secretaría de Trabajo por una supuesta oferta paritaria y a la espera de una solución, llegó la orden del actual ministro de Economía, Caputo, de mantener la propuesta inicial del 12% para marzo que se cobraría en abril. Una intransigencia empobrecedora que empuja al conflicto social en lugar de apostar al consenso y a la construcción. Seguiremos en la lucha. Bien, en otras noticias sobre Argentina, hoy se reunieron la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y el ministro de Economía del país sudamericano, Luis Caputo. Según el funcionario de Argentina, el FMI respalda las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei y aplaude los resultados obtenidos. No es sorpresa estos comentarios de la jefe del FMI, pues la semana pasada la número 2 de esta entidad estuvo en Buenos Aires, también aplaudiendo las medidas de Milei y entregando un informe de su visita al país del Cono Sur, que ahí estuvimos también revisando. Y hablemos ahora de otra organización internacional, el G20, porque hoy los ministros de Economía comenzaron sus jornadas de trabajo. Y este escenario dio inicio con un análisis sobre las desigualdades y las perspectivas de crecimiento global, esto en medio de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania y Medio Oriente. Pues precisamente el combate a la desigualdad es uno de los ejes que Brasil quiere imprimir en su mandato del G20, que es, recordemos, el foro que reúne a las mayores economías del mundo. También ha querido enfocarse en la transición ecológica y la reforma de las instituciones financieras multilaterales. Pues a la cita han acudido cerca de 450 delegados en representación de los miembros del G20 y los 9 países y 17 organizaciones, además internacionales, que han sido invitadas. Entre los asistentes figuran la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, que hace unos segundos precisamente estábamos hablando de estos 2 países. Y ahora hablemos del G7, Juan Pablo, porque cada vez más miembros de este poderoso grupo de países está en contra de apoderarse de los activos que tiene Rusia en el extranjero. Y recordemos que esta es una propuesta auspiciada por Estados Unidos y que la misma secretaria del Tesoro de este país decía que era urgente que esto se diera, que encontraran las formas para desbloquear unos 285.000 millones de dólares en activos rusos soberanos que han sido congelados y pues puedan redirigirlos para ayudar a Ucrania. Y es que algunos países europeos temen que cualquier incautación de activos rusos pueda asentar entonces un peligroso precedente para el futuro, y precisamente el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dijo que el G7 no tiene base legal para hacer esto. Pienso profundamente que eso sería un error a nivel financiero, de no respetar las reglas del derecho internacional. Eso debilitaría nuestra credibilidad y legitimidad. Así que debemos trabajar para encontrar y definir una base legal sólida, pero por el momento no tenemos la base legal necesaria.
Ahora vamos con los indicadores. ¿Qué está pasando este 28 de febrero? Hoy nos enfocamos en América porque empezamos en la Bolsa de Nueva York, que tuvo un cierre en números rojos a 2 días del posible cierre del gobierno federal de Estados Unidos si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto. América Latina también cerró con un panorama pesimista, con Argentina liderando las pérdidas. El Banco de México redujo este miércoles a 2,8% su pronóstico de crecimiento del PIB para este país en 2024, desde una previsión previa del 3%. La degradación del pronóstico se debe a que ellos dijeron que hay una moderación de la actividad económica y diversos retos para este país. ¿Y qué cifra nos tiene para hoy? Tiene que ver con los bebés nacidos en Japón, porque en 2023 se registró una caída del 5,1% de los nacimientos en este país, reportando el número más bajo de personas nacidas en el país nipón desde 1899, que es desde donde se empezaron los registros. En el país asiático también cayó el número de matrimonios casi un 6%, y ya son menos de 500.000 de personas las que se casaron el año pasado, el menor nivel en 90 años. ¿Qué estará pasando con los matrimonios y los hijos en Asia? Es una gran pregunta, Juan Pablo. Gracias por los datos económicos. Después estaremos con mucho más aquí. Y nosotros continuamos, por supuesto, aquí en Directo a América, ahora con el debate.